exaltarte y brillaré tu luz. Una radio que constantemente evoluciona. Frecuencia 95.1. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Chequina 95.1. Señal con poder. Iglesia Cristiana El Shaddai y su pastora Raquel Bustamante presentan su programa Es Hora de Edificar. Es hora de edificar. Detrás de un gran logro es Dios quien lo hizo posible. Acompáñanos durante la siguiente hora y no te desconectes de Shekinah 95.1. Aquí comenzamos. Muy buenos días a todos ustedes que nos acompañan como todos los viernes. Tenemos una cita primero con Papá Dios y con ustedes, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por sus vidas y que ustedes se están conectando por todas las redes sociales. Recuerden que estamos por Roku, por YouTube, ¿qué más? Por WhatsApp. Así que nos gustaría que usted nos mandara, ¿verdad? Ahora sí que... si usted quiere temas especial que a usted le gustaría que habláramos en un tema en especial, pues con toda confianza háganoslo saber. Así que estamos en esta mañana tan hermosa, oiga, algo fría, ¿verdad? Pero es obvio porque estamos en invierno, pero a mí me encanta más el calor, no sé ustedes, pero a mí me encanta más el calor, ¿eh? ¿Y qué les parece si nos ayudan a compartir, ¿verdad? Allí por vía WhatsApp, que inviten a sus amigos, a sus familias, a que nos puedan escuchar en esta mañana. Y hoy venimos bajo el tema, vamos a hablar sobre las vasijas, ¿verdad? Ustedes saben que somos delante de Dios instrumentos, vasijas escogidas, vasijas llamadas, pero también hay vasijas de misericordia, ¿verdad? Hay vasijas, bueno, ni para qué les adelanto, ¿verdad? Somos vasijas de barro, solo que usted esté listo con ahora sí con su pluma y su cuaderno, porque yo sé que hay palabras que el Espíritu Santo les va a caer en rema y es necesario que ustedes, miren, lo vayan apuntando. A ver, entonces en esta mañana me acompaña, ¿verdad? La pastora Giselle. Mire, mi compañera hermosa Angélica no pudo venir hoy. Fue un poquito imposible, pero el próximo viernes ya ella está con nosotras. Así que donde quiera que ella esté ahí escuchándonos, le mandamos un fuerte abrazo y saludo. Y entonces adelante, mi pastora hermosa. Buen día, Dios les bendiga en este hermoso día, ¿verdad? Un poco frío, pero hoy estamos nuevamente aquí con un tema de gran bendición para todos nosotros, como la pastora Raquel comentaba. Vamos a estar hablando de las vasijas y de lo importante que es saber qué vasijas somos. Y sobre todo, ir como la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? En Jeremías 18, a la casa del alfarero. Bueno, pues sí, miren, vamos a hablar a Jeremías 18:4, dice, y la vasija de barro que él hacía, dice, se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Ustedes saben, aún los eruditos, ¿verdad? Que gustan de la palabra, que investigan de la palabra de Dios, bueno, pues Dios se le compara como el alfarero, como el gran alfarero, ¿verdad? Formando al pueblo de Israel, formando a los gentiles, formando a sus hijos, ¿verdad? Qué bueno, cómo duele, ¿verdad? Ser formado por el Señor, pero es necesario. Y todos saben, a mí en Primera de Reyes 7:46, ustedes saben que el rey Salomón fue el que Dios le dio el privilegio de levantar el templo, ¿verdad? Aquel templo maravilloso al Señor. Y dice ahí que en Primera de Reyes 7:46 que el rey Salomón ordenó que los vasos del templo se realizaran a partir de moldes de arcilla. Amén. Dice
Y luego dice que como les comentaba ahorita, según las fuentes judías, esos vasos fueron hechos de moldes de arcilla. Y muchos moldes sagrados delante del Señor, ante los ojos del Señor, esos utensilios que estaban exclusivamente, ¿verdad?, con un propósito en el templo del Señor, ¿verdad? Y eran santos, y muchos de esos, ahora sí, de esos vasos eran de oro, de plata, de bronce, pero también de arcilla, y otros eran ahora sí, de material cortados de piedra. ¿Sabían ustedes que cada vaso tenía un propósito en especial? Cada vaso tenía su propósito, muchos de ellos eran utilizados para guardar agua, aceite, granos, frutas, ¿verdad? Cada uno de ellos tenían un propósito en especial. Fíjense que en el Antiguo Testamento la palabra hebrea keli, ¿verdad?, es traducida como vasija. Así que si a usted le gusta el hebreo, entonces usted sabe lo que significa keli. Significa, ahora sí, como una vasija. Y vemos que en Levítico 6:28 y primera de Samuel 17:40, allí en esas citas que yo le di, hablan que son vasijas, son herramientas, ¿verdad?, para poder almacenar, ¿verdad? Entonces usted y yo, pues somos esas vasijas de barro. Y ahorita les vamos a seguir comentando qué tipo de vasijas son las que Dios formó y que se abren en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Así que, Pastora Giselle. Así es, ¿verdad? Incluso el apóstol Pablo, ahí en 2 de Corintios 4:7 nos dice, ¿verdad? Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Como la pastora ahorita explicaba, ¿verdad? Ahí en el templo de Salomón, que Salomón construyó, había muchas vasijas, muchos utensilios, con diferentes usos, diferentes propósitos, pero todos portamos algo. Y nosotros somos esas vasijas, ¿verdad?, portadoras de la presencia de Dios en nuestra vida, con un uso en específico. Y esto es algo hermoso, que tú puedas saber que tú eres una vasija en las manos del alfarero y que el alfarero te está moldeando. Me llama la atención donde dice ahí en Jeremías que él estaba haciendo la vasija y la vasija se le echa a perder en su mano. Y yo podía ver y entender cómo el Señor, el alfarero, que es el Señor, ¿verdad?, empieza un proceso en nuestra vida dando una forma de barro, ¿verdad?, una vasija de barro, perdón, y cómo Él va quitando de aquel barro, todo aquello que no le sirve. Y luego empieza a amasar la masa para poderle dar, ¿verdad?, forma a la vasija. Y así ha sido Dios en nuestra vida, ¿verdad? Nos ha ido formando como vasijas escogidas que somos en las manos del alfarero. Pero me llama mucho la atención donde dice, y la vasija que estaba haciendo en la rueda, en sus manos, se echó a perder. Fíjate cómo a veces en nuestra vida, ¿verdad, pastora? Somos esa vasija, pero hay tantas cosas que nos pueden echar a perder, que pueden detener el proceso, que pueden hacer que el alfarero ahora sí que siga trabajando, pero ahora de otra manera. Y es ahí cuando vienen los propósitos, ¿verdad? Los procesos, las enseñanzas. Quizás lo vemos como que ¿por qué estamos pasando esto? Pero es porque el alfarero nos está moldeando. Y qué hermoso es esto, porque el Señor siempre está con nosotros y Él ha prometido estar. Y tiene un propósito de gloria para nuestra vida, pastora. Así es, ¿verdad? Como el alfarero. Fíjate que ahí en Romanos 9:21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Claro que sí, Él tiene potestad, es el dueño absoluto, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, ¿verdad? Somos ese alfarero, como comentabas tú, a veces, ahora sí que duele, ¿verdad? Duele necesario.
cuando uno llega al recién salido del mundo, que Dios nos rescató, ahora sí, de los lazos del faraón, imagínate cómo estamos como vasijas, es más, totalmente rotas, ¿no? Hablaba un arqueólogo, dice un arqueólogo, cuando ellos se dedican a encontrar cosas, ¿no? Y enterradas, y sin duda arqueólogos da un testimonio uno de ellos que se encuentran vasijas totalmente rotas, aún unas enteras, pero por muchos miles de años permanecen ahí, ¿no? Otras enteras, pero otras totalmente rotas. Pero dice él que este arqueólogo tiene la facilidad, como tiene, pues, le encanta, ¿no? Esa pasión de la arqueología, pero cómo este arqueólogo tiene la facilidad de poder formar esa vasija que estaba completamente rota, ¿verdad? Así es nuestro Dios, Sí, amén. ¿verdad? Así es nuestro Dios, ¿verdad? Vasijas que por miles de años, allá olvidadas, enterradas, ¿no? Por el mundo, por la esclavitud del pecado, ¿verdad? Por Satanás. Y aún hay algunas que permanecen completas, ¿no? Todas polveadas, ya a lo mejor y otras, ¿no? Totalmente hecho añicos, ¿no? Hablando de nosotros, nuestros corazones, cuando Dios nos rescata, ¿cómo están esas vasijas? Totalmente hecho pedazos, ¿no? Como persona, tus emociones, tu corazón, ¿verdad? Totalmente, a veces llegamos así con el corazón roto delante del Señor, hecho añicos. Pero Él, como el gran alfarero, ¿verdad? Con ese amor, como tú mencionabas, ¿verdad? En la mañana, que al formar la arcilla, ¿verdad? Con sus manos, Él ahí nunca quita de sus manos, ¿no? Y mucho menos su mirada, ¿verdad? Está ahí al pendiente, ¿verdad? Pero a veces estas vasijas muchas de las veces somos muy deshonestas, no somos sinceras delante del Señor. El Señor tiene que volverlas a quebrar, ¿verdad? O que todavía están deseando el mundo, ¿verdad? Yo creo que son tantos los años que estuvieron allá, que salir de la esclavitud de un lado para entrar al mundo del reino de los cielos no es fácil. Y Dios nos forma, es necesario formarnos, ¿verdad? No sé, con tú recuerdes tus primeros días cuando entraste con Jesús, a conocerlo, a sus brazos, ¿verdad? Si te pones a meditar, ¿verdad? ¿Cómo estaba tu corazón antes? Y muchas de las veces el corazón, ¿verdad? Está hecho añicos. Ahí en Romanos 9:21 habla, y 22 y el 23, ¿verdad? Cómo Dios habla sobre esas vasijas de honra y de deshonra. Como lo dice el 21, dice: o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. O sea, quiere decir que hay vasos que ya nacen siendo una deshonra, ¿verdad? Pero ahorita vamos a descubrir cuáles son esos vasos de deshonra. Y luego el 22, fíjate, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. O sea, que también hay vasos de ira, o hay vasijas de ira. Y ahorita vamos a descubrir cuáles son esas vasijas de deshonra. Algunas de ustedes ya se dan una idea de cuáles son las vasijas de deshonra, pero ¿cuáles serán aquellas que son la vasija de deshonra? Pero ahorita los vamos ahora sí a desglosar, pero vamos a comenzar por los vasos de deshonra, ¿verdad? Perdón, de honra. Dice, es este vaso, dice, que se somete a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, ¿verdad? Mira los vasos de honra. Dice, siguiéndolo, obedeciéndolo, ¿verdad? De tal manera, aún hay cosas que el Señor nos pide hacer y que a nosotros no nos agrada, nos envía a lugares que no queremos, nos envía a personas que dicen, no quiero ir, pero como tú eres un vaso de honra, pues tú vas, no le preguntas al Señor, simplemente tú obedeces. Esos vasos de honra, ¿verdad? Donde Dios quiere que seamos en cada área de nuestra vida.
sometiéndonos a Él, ¿verdad? Muchas veces tenemos que ser muy quebrantados, pero reconociendo que nosotros somos esos vasos, esas vasijas, y que Él es el alfarero, y que aún en cada proceso que Él nos envíe, o con cada misión donde Él nos envíe, aún cuando Dios nos entrega misiones, ¿verdad? Ve a hablarle a aquella persona. Aún el Señor nos está hablando a nosotros mismos. No sé si te ha pasado que cuando tú hablas a una persona y a veces uno, Señor, pero si yo ando peor que esta persona, ¿no? Mi corazón está triste, está pasando por un proceso de dolor o por un desierto. ¿Cómo voy a ir a hablarle? Pero Él es el alfarero. Y aún nosotros obedeciendo, y empieza a fluir la palabra en nuestra boca, cuando darte cuenta que Dios te está ministrando ahí mismo y tú crees que estás ministrando también a la otra persona. Ahí el Señor hace combo, 2 en 1, ¿verdad? Que a través de esas palabras que Dios te pone en tu boca para poder dar de gracia de lo que de gracia Él te ha dado, poder ayudar, poder sustentar con esas palabras, la palabra viva, la palabra eficaz, que vas y ayudas a aquella persona que está pasando por un proceso a lo mejor igual o peor que nosotros. Y que cuando nosotros soltamos esa palabra y cuando terminas con esa persona de hablarle lo que Dios quiere que tú hayas enviado, ese mensaje de parte de Dios, te das cuenta que tú fuiste más que bendecida. ¿Por qué? Porque a través de la obediencia, porque Dios reconoce y que te formó como un vaso de honra, ¿verdad? Y después, aunque como te sientas, de lo mal que te sientas, Él sabe que tú, o en el proceso que estás, Él sabe que tú obedeces. Por eso a veces al Señor no hay que entenderlo, hay que obedecerlo, ¿verdad? Y es una gran bendición que tú eres ese vaso de honra. Pero vamos a hablar de varios tipos de vasos y yo quiero que tú te identifiques en cuál vaso tú eres, ¿verdad? Y que nos concientice. Mira, la palabra de Dios es para meditarla, es para concientizarnos nosotros mismos. Señor, creo que soy una vasija, ahora sí que de deshonra, cuando tú me criaste para una vasija de honra, ¿verdad? Adelante, pastora. Igual es la vasija de honra, habla de una madurez, ¿verdad, pastora? Como ahorita usted decía, a veces estamos mal, pero sabemos a lo que Dios nos ha llamado a hacer y necesitamos hacerlo. Y ahí es cuando somos nosotros bendecidos y fortalecidos al ser usados como esa vasija, ¿verdad? Y como habla de la madurez y de la dependencia de Dios. Usted decía, a Dios no hay que entenderlo, sino hay que obedecerle. Y es verdad, a veces Dios nos manda a hacer cosas que nosotros mismos nos preguntamos, ¿cómo lo voy a hacer? O no soy capaz. Pero cuando tú crees en lo que Dios te ha dicho, dependes de Él y lo haces, ahí puedes mirar su gloria y eres sumamente bendecido. Y también pues hay vasijas de la misericordia, pastora. ¿Qué nos puede decir de eso? De vasijas de misericordia, la misericordia que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cómo nos lleva a ser esa vasija de misericordia? Fíjate que la misericordia de Dios es tan grande porque primero Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿verdad? Vemos que Dios nos sacó del mundo, que ya no somos esclavos del mundo, ya no somos esclavos de Satanás y mucho menos del pecado, ¿no? Esa es la vasija de misericordia. Ahora, como tú ya no eres esclavo del mundo, ya no aunque te vengan las tentaciones, aunque el enemigo quiera negociar contigo, tú ya no eres esclavo del pecado ni del mundo, ni mucho menos de Satanás. Entonces, ahora lo que tú vas a hacer es dar misericordia. Como Dios tuvo misericordia de ti y de mí, entonces ahora tú ve a ellos. Tú eres una vasija de misericordia. Por eso a veces muchos, ¿no? Hemos escuchado testimonios de personas que han sido violadas desde pequeñas, ¿verdad? Muy lastimadas desde pequeñas, y a veces ellos no lo entienden, aún porque el enemigo quiso matar, robar y destruir, porque el enemigo sabía que tú ibas a ser una vasija usada de misericordia, por eso te destruye. Quiere destruirte, pero recuerda que aún el Señor, aún con todo eso, dice, aunque tu padre, tu madre te dejaren, aún con todo aquello, ¿verdad?, que te haya pasado, que eres rechazada
por medio de las situaciones, adversidades que tú viviste, ¿verdad? Tú puedes entender, en ese momento no lo podías entender, pero cuando llega el momento, ¿no? Dios te presenta a una persona, te pone con la persona correcta, a la hora correcta, en el lugar correcto, y esa persona abre su corazón delante de ti y resulta que pasó lo mismo que tú, ¿verdad? Y ahí es cuando puedes entender, ahora entiendo por qué sucedieron tales cosas, ¿no? Aunque el enemigo lo haya hecho para destruirte, Dios lo usó para ser de bendición para los demás. Entonces ahí tú estás siendo una vasija de misericordia, ¿no? Dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Y ahí en Romanos 9:23 dice, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él, dice, que Él preparó de antemano, ¿verdad? Para su gloria, amén. Entonces, muchas de las veces, hoy en día yo creo que hemos visto testimonio de cómo personas han pasado por el proceso del secuestro, ¿verdad? Y son procesos que dice uno, ay, Dios mío, nadie los quiere pasar. O a veces te preguntas, yo creo que yo no soportaría, pero que salieron ilesas, que salieron vivas, ¿verdad? Porque Dios te escogió como una vasija de misericordia para poder entender el dolor de los demás. ¿Sabes de que cuando hay personas que todos somos realmente bendecidos de una forma u otra, somos bendecidos, pero hay personas que nacen con todo, ¿no? Con riquezas, con fama. Aún en el pueblo de Dios hay personas que son abundantemente también bendecidas, hablando en finanzas, ¿no? Pero que Dios preparó ese corazón y que ese corazón está preparado porque hay algunos que les hace mucho daño tener riqueza, ¿no? Pero hay otros que nacieron con esa misericordia, ¿verdad? Ahora sí, monetariamente o financieramente bien, ¿verdad? Pero que ellos muchas de las veces no han sentido lo que es tener hambre, ¿verdad? O no han sentido el frío por no tener un lugar donde dormir, ¿verdad? Pero no han vivido ese tipo de situaciones. Entonces, a veces ellos no pueden sentir o ser empáticos, ¿no? Y hay personas que vivieron ese tipo de situaciones desde pequeño. Yo conozco personas que desde pequeñitos, ¿verdad? Tuvieron mucha hambre, dormían en las calles y que ahora que son realmente muy bendecidos, pero en realidad nunca se les olvidó esa situación para poder entender a aquel que tuvo hambre o aquel que tuvo necesidad, ¿verdad? De un techo donde dormir, ¿no? Y que Dios usa a esas personas usando monetariamente, financieramente, que apoyan esas casas hogar, ¿verdad? O que ellos mismos, Dios les pone el sentir de abrir esas casas hogar para el necesitado, para dar de comer al que tiene hambre, ¿verdad? Y son esas vasijas de misericordia. Así que yo sé que tú ya las estás identificando y que son parte, ¿verdad?, como vasos de honra, ¿no? Y como vemos que al principio, como escuchamos, y como en Primera de Reyes, como Salomón al construir su templo, ¿verdad? Y dice que tenía vasijas, ¿verdad? Para diferentes propósitos, ¿verdad? Así que aquí también el Señor formó vasijas para diferentes propósitos, para ayudar al afligido, al hambriento, ¿verdad? Al que tiene un techo, al que no tiene un techo, y que Dios, a través de esas vasijas de misericordia, vasijas de honra, Dios va a usar, ¿verdad?, a los que tenga que usar, pero son escogidos como vasijas de misericordia. Y cómo es tan importante el proceso del alfarero en nuestra vida, precisamente para lo que usted comenta, pastora. ¿Por qué? Porque necesitamos pasar por el proceso, es necesario ser pasados por el proceso para poder tú extender la misericordia y poder decir, así como Dios lo hizo conmigo, ¿verdad? Claro. Dios lo puede hacer contigo, y igual de otra manera, de que nosotros, así como hemos sido perdonados por Dios, Dios nos ha tratado con misericordia, con mucha paciencia y
con mucho amor nosotros podamos ser esa vasija de tratar a los demás igual como el alfarero nos ha tratado en nosotros. Y es bien importante el proceso. El proceso, Es muy ay, importante. nadie quiere entrar a Difícil. esos procesos, Nadie, ¿verdad? no queremos el proceso y quizás en el momento nos duela porque a todos nos ha dolido el proceso, pero ya una vez que sales del proceso, ¿verdad? Y que Dios te empieza a usar en ese tipo para el diseño que Él te ha dado. Porque como usted decía, todos tenemos un diseño, ¿verdad? Un propósito, y que Dios te empieza a usar, tú dices, es por esto. Dios me estaba preparando, el alfarero trató conmigo de esta manera para yo poder ser de bendición en esa área en la que Él quiere que yo fusione. Y es hermoso, aunque duela. Yo podía ver y entender ahí en Jeremías 18, donde dice, ¿verdad? Que ella estaba haciendo dándole forma a la vasija, pero vuelve a quebrarse. Y no lo vemos así en nuestra vida, pastora. No. Como estamos caminando con el Señor, pero llegan procesos donde somos quebrados, procesos donde sentimos que no pudimos, pero ahí está el alfarero, moldeándonos, diciéndonos si se puede, sigue adelante. Yo todavía tengo un propósito más Claro. contigo. Entonces dejémonos moldear, ¿verdad? Dejémonos a moldear. la vasija que Él quiere formar en nuestra vida. Sí, ¿verdad? Como profeta, el profeta Jeremías hablaba de esos pasos escogidos, ¿verdad? Desde antes de del nacimiento, de nuestro nacimiento, ya Dios ya tenía desde la eternidad para este tiempo, Sí. ya nos tenía diseñados. Y vemos a un Pablo, ¿no? También en Hechos 9:15 dice que apártenme, ¿verdad? También, porque también este instrumento escogido me es, Escogido. ¿verdad? Dios nos escoge, somos escogidos por Él, por instrumentos para ser de bendición para los demás. Por eso Dios más que nada intensificaba y nos hacía ahora sí que recordar y volverte a recordar esta palabra, que primero ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Pero una de las cosas que tenemos que es amarnos nosotros mismos para poder amar a los demás. Es necesario amar a los demás, ¿verdad? Es necesario, por eso necesitamos llevar esos frutos, ¿verdad? Ahora sí que las vasijas, como hablábamos en Salomón, somos para llevar fruto también, ¿no? Fruto abundante. Entonces, una de las cosas que tienes que recordar es que ayudar al prójimo, ser empáticos, es necesario, porque Dios a eso nos llamó, nos escogió. Y recuerda que desde que el Señor te dio una palabra, hey, tú eres instrumento escogido, ¿no? Pero a veces el desenfoque, ¿no? De hoy en día, ¿no? Estamos muy desenfocados y enfocados donde no tenemos que estar enfocados, ¿no? A veces nos enfocamos más en las cosas malas, ¿verdad? Que nos desconcentra del propósito divino, que nos saca, ahora sí que de la casa de Dios, ¿no? Nos saca de esa, como vasijas que el Señor quiere mantenernos dentro de esa cobertura de su presencia, de sus manos, de sus ojos, ¿verdad? Como el alfarero. Pero ay, somos tan necios, ¿no? Somos tan rebeldes y a veces escuchamos voces que no tenemos que escuchar o miramos donde no tenemos que mirar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también recuerda que hay vasijas de deshonra y ahí estamos mirando las vasijas de deshonra y eso nos desenfoca. Hay 5 puertas que tenemos que tener mucho cuidado cómo el enemigo empieza a trabajar, y una de ellas es una puerta es con qué es lo que tú estás escuchando, qué es lo que tú estás mirando, porque lo que tú escuchas, lo que tú miras, lo que tú hablas, todo eso entra y sale, ¿no? Del corazón. Entonces, eso nos desenfoca. Y después antes de ser una vasija de honra, pasas a ser una vasija o de ira o de deshonra, que es casi igual, ¿no? Y son cosas que hoy el Señor quiere que meditemos. ¿Qué vasija tú quieres ser, verdad? Voy a hablar un poquito de la vasija sobre de la ira, como mencionamos ahí en esa, tú mantén tu palabra ahí en Romanos 9:22, dice, ¿y qué? Hace una pregunta, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia, dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira.
Y los vasos de ira dice que son preparados para la destrucción. Pero ¿cuáles son esos vasos de ira? Estos son los que cometen continuamente pecado, ¿verdad? Que blasfeman en contra de Dios, que blasfeman o viven en pecados de perversiones sexuales. ¿Cómo está pervertida hoy la gente? Pensamientos suicidas, deja todos esos pensamientos suicidas, los pensamientos de tantas perversiones sexuales. Por eso tanto pedófilo, tanto trata de blancas, ¿verdad? Porque ya son vasos de ira. Dice, de tal manera que hasta el punto, perdón, se les hace una mente reprobada. Romanos 1:28, ¿verdad? Romanos 11, ¿me lo tienes por ahí? Romanos 1:28, ¿verdad? Romanos 1:28, pero dice que habla precisamente de una mente reprobada. Estos son vasos asignados para experimentar la ira de Dios, e incluirían entre ellos a Judas, ¿verdad? Y al futuro anticristo. Pero ¿cómo es una mente reprobada? Es una mente moralmente incapaz, ¿verdad? De hacer lo que es correcto. O sea, que su mente es pura maldad. Es pura maldad. Ahí en Romanos lo describe muy bien, ¿verdad? Y ahí en Romanos 1:28 dice, por pensar en que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían de haber hecho. O sea, prácticamente los dejó hacer lo que ellos consideraban, ¿verdad? Pero no tenían un razonamiento correcto, porque dice ahí, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odios, envidias, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Y lo dice, son traicioneros, insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios e inventan formas de pecar y desobedecen a sus padres. Wow, qué tremendo. Qué tremendo es una mente reprobada, ¿verdad? Bueno, hoy en día vemos cada situación, cada pecado que dices tú, no lo puedo imaginar, o sea, necesariamente son tomadas por el mismo enemigo, ¿no? Vemos cómo hay hijos que han asesinado a sus padres, ¿verdad? Vemos hoy en día que es ahora sí que el mundo, ya está el mundo de tan malas noticias, ¿no? Que ya muertos totalmente, oh, no, una cosa terrible, ¿no? De las que los cortan en pedazos, o sea, es una mente ya reprobada, son vasos de ira, ¿verdad? Por eso el Señor, el pecado ya ha subido ante la presencia de Dios, ¿verdad? Y aún aquellas personas que les han hecho tanto daño, que han destruido a la niñez, ¿verdad? Personas que han sido violados, esos chiquititos, o sea, son mentes reprobadas, ¿verdad? Totalmente ya no les da, yo digo que no tienen conciencia, ¿verdad? Pero muchas de las veces, pues, la gente hoy en día vemos las noticias que piden justicia y el hombre no les hace justicia. Pero recuerden que hay un Dios que hace justicia, ¿verdad? Dejémosle, dice la palabra, que déjenle la venganza al Señor. Pero cuánta maldad se vengan los unos a los otros, cuánta muerte, ¿no? Pero esos son los vasos de ira, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar también cuáles son los vasos quebrados. Los vasos quebrados son los que están afrontando circunstancias negativas y han experimentado en sus vidas una tras otra un dolor que a veces es terrible sentir el dolor, a niveles de dolor, pero dice uno a ponerse al lugar de ellos, dice, yo creo que yo no podía pasar eso, ¿no? Pero aún Dios les da la fortaleza y dice que sigo viva, ¿verdad? Y que ven que cada circunstancia que pasó por muy triste, desolada, que hablabas ahorita de Romanos, de 1:28, ¿verdad? Cómo habla, ¿no? De las personas de la maldad del hombre.
personas con mucha envidia, personas con una mentalidad de asesinar, ¿no? Y que tristemente van hacia el inocente, al más vulnerable. Y esas personas pues son como vasos quebrados, que les habla la palabra de Dios, ¿no? No sé si tú has visto situaciones o te has conocido testimonio de personas. Yo conozco, apenas acabo de conocer un testimonio donde no perdió un hijo, sino perdió hasta 2 hijos, ¿no? Qué duro, ¿no? Pero a veces los vasos tienen que ser quebrantados. No lo entendemos, ¿verdad? Pero a veces se pasan circunstancias muy terribles, muy tremendas. Pero así que no te desanimes, porque sé que en cada batalla, a veces esas vasijas, ¿verdad? Pues son hasta rotas. Y dice uno, ya no quiero vivir, ya no tengo por qué vivir, ya no tengo un propósito. Pero déjame decirte que el Espíritu de Dios que está aquí, como está ya con ustedes, el Espíritu Santo te dice, hey, no tengas miedo, yo soy tu alfarero, Amén. te voy a volver a formar, te estoy formando. Forma un carácter, ¿verdad? Un carácter más fuerte, una fe, ¿verdad? Una fe más firme, ¿no? Para poder lograr el propósito por el cual Dios te va a usar como vaso de honra, de tal manera que sí somos quebrantados por la firmeza de donde como Dios nos está formando, ¿verdad? Pero ahora sí que, hermanos míos, no desistan, sigámonos adelante, Dios te está formando. Y solo es, Señor, aclamo a ti, dame las fuerzas para poder mantenernos firmes, ¿verdad? Y bueno, pues es cierto, Brenda, hay mucha gente con una mente muy depravada. Que Dios cuide a esas mujeres, claro que sí, ¿verdad? Entonces, recuerda que tú eres un instrumento escogido, ¿verdad? Ese vaso de misericordia, ¿verdad? Entonces, Dios te quiere ahora sí que revelar en estos momentos y poder sellar esas grietas, ¿verdad? Que se abrieron durante el proceso, ¿verdad? De la formación, de dolor, ¿verdad? Más que nada, porque pues hay vasos que son tan usados que como gustes o quiera, pues se hacen grietas, ¿verdad? Gracias, Ángela. Tú siguieron mandando mensajes, o tú tienes una petición. Terminando de aquí, pues nosotros vamos a seguir pues, presentando tu petición y oramos. Si tú tienes algo que comentarnos, con toda esa libertad, hazlo. Para eso es este programa, ¿verdad? Pues tu programa, estamos para ti, estamos sirviendo para ti. Si tú quieres un tema muy en especial, tú no te dé pena. Tú hazlo saber, ¿verdad? Pastora, síguenos. Amén, ¿verdad? Hablando de las vasijas quebradas, como a veces vienen situaciones a nuestra vida que nos quiebran, ¿verdad? Sí. Y yo estudiando eso, como el alfarero vuelve a reparar una vasija en lo natural, en lo normal, ¿verdad? Una vasija quebrada. Y dice que él entra en un proceso donde con un cepillo las lija, con una lima, y luego con el cepillo las va limpiando. Y claro, si tú llevas todo eso a lo espiritual, cuando tú estás quebrado por demasiado uso que Dios te ha usado, ¿verdad? Y vienen los procesos, y vienen traiciones, y vienen cosas que vienen y te quebrantan, pero como Dios te quiere formar, claro, y quiere sanar tus heridas de cada proceso que tú estás viviendo o has vivido. ¿Para qué? Para que sigas siendo esa vasija útil en las manos del alfarero, porque tú tienes un propósito. Y si tú en este tiempo estás siendo quebrantado, ¿verdad? Estás pasando por procesos difíciles, no desistas, no te rindas. Ve a la casa del alfarero para que él siga moldeando tu vida, restaurando todas aquellas heridas, que si la muerte de un familiar, que si un divorcio, todo aquello que pudieses estar pasando ahorita, la traición, algo que lastimó y quebrantó tu corazón, déjame decirte que aún ahí Dios está obrando y quiere llevarte a más cosas por aprender, a más de Él, para tú poder ser de bendición igual, porque no significa que el hecho de que estemos caminando con el Señor, todas las cosas van a ser color de rosa. Claro que no. A medida de que tú vas avanzando, hay procesos bien difíciles que
que llegan y quebrantan tu vida, pero eso no significa que tú ya no le sirvas al alfarero. Claro que no, déjate moldear, deja que Él sane lo que está roto, porque no hay herida que Él no pueda sanar. Deja que sane lo roto y siga usando tu vida para que sigas mostrando su gloria. Si tú te sientes quebrantada, Dios te dice ahora: mis manos todavía te siguen dando forma. Mis ojos todavía están sobre ti y vas a salir de esto. La vida no se termina aquí. Todavía hay mucho por qué recorrer. Pero cuando tú pasas por el proceso de quebrantamiento, siempre recuerda que Dios permite que pasemos las cosas con un propósito. Dice Romanos 8:28 que todas las cosas a los que amamos a Dios, por muy difíciles que sean, nos sirven para bien. Y el día de mañana tú vas a poder ser de bendición a aquella gente que hoy está siendo quebrada como tú. Es cierto. Y sí, desgraciadamente vemos así, ¿no? Que muchos creyentes con sus vidas rotas, ¿no? Hablando de un matrimonio roto, tratando de averiguar y negociar entre ellos. Bueno, ¿cuándo voy a ver a mis hijos? Tratando de cómo voy a la manutención, ¿no? Entonces, pues son procesos muy dolorosos, tanto para uno como para lo otro, y no nomás para ellos, también para los hijos, que es un nuevo comenzar y es un proceso que es muy difícil también adaptarse, ¿no? De repente por años tener tu pareja a tu lado, y cuando vayan por circunstancias, pues están por un proceso de divorcio, ¿no? Entonces son corazones que están rotos totalmente. Y así vemos, ¿no? Lo podemos ver como en el rostro, en tus ojos, en tu forma de hablar, ¿verdad? Todo eso a lo mejor tú no lo dices, no lo expresas, ¿verdad? Pero el Señor conoce tu corazón, y que a pesar de esas rupturas, a pesar de tus expresiones faciales, ¿no? De que dices, estoy pasando por un dolor, no lo estoy diciendo, pero con mi rostro digo muchas cosas, con mis ojos, dicen que los ojos son el espejo del corazón, hablan también mucho, ¿no? Entonces, es muy difícil, ¿verdad? Todo este tipo de acciones que los revela también el Espíritu Santo, donde Dios también levanta ahora sí esas vasijas que son de honra, de bendición, para tener misericordia por lo demás y de dar dones, ¿no? Vemos esos dones de la sanidad interior. Me encanta la sanidad interior, que como Dios muestra, como Dios revela que esa persona trae el corazón roto, ¿no? Que día a día están tratando de, ahora sí, de que vivir de un día a la vez, ¿verdad? Un pedazo a la vez, ¿no? Tratando de encontrar un poco de orden en un mundo tan desordenado, ¿verdad? Entonces, pues sin embargo, hay otras formas de alfarería, ¿verdad? Habla aquí. Incluso en la época de Jesucristo, habla aquí que tenían solo una grieta que aparecían por muy pequeña que estaba. Y esa sección, ahí aparecían todas las vasijas, ¿verdad? Que cada vasija tenía grietas o quebraduras o rupturas, y es una sección especial donde estaba diciendo al alfarero, estas son piezas que necesitan ser reparadas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, habla cómo el Señor se daba cuenta, cuando tú sabes que el Señor siempre fue un hombre, fue un Dios que siempre puso el ejemplo, siempre Él caminaba hacia afuera, Él nunca estuvo encerrado, ahora sí que en una iglesia, Él salía a donde Dios lo enviaba a sanar a los corazones quebrantados, aquellas personas que estaban ahora sí en cárceles, ¿verdad? Y no estamos hablando de cárceles literales, ¿no? Sino espirituales. Dios ponía el ejemplo que a ellos iban, ¿no? Y Él encontraba vasijas agrietadas, ¿no? Y cómo el Señor restauró esos vasos rotos. Y literalmente Él lo hizo también en el alfarero, como alfarero, ¿no? Entonces, si hay una grieta en tu vasija, es momento de decir, Señor, indudablemente el Señor ya lo sabe, ya miró, ¿verdad? Ya tiene ahí mis vasijas necesitan reparación, ¿verdad? Pero lo más maravilloso es que Dios no ha quitado sus ojos de ti. Amén. Y que muchos de ellos, a lo mejor tú estás en ese proceso
donde Dios está ahora sí que moldeando esa vasija porque estaba rota o porque nada más tenía una grieta, pero el Señor ahí está moldeando, ahí está sanando. No quites tú tus ojos de Dios como Él nunca los quitará de ti. Yo creo que son momentos en que tú tienes que enfocarte en lo que debes de ser enfocada. Buscar a Dios y decidirte, Señor, yo sé que tú me formaste como una vasija de honra, como una vasija, ¿verdad? De misericordia, una vasija donde va a llevar frutos, ¿verdad? En eso te tienes que enfocar, mujer de Dios, varón de Dios. Sé que las circunstancias, ¿verdad? Te lastimaron y tal vez te rotaron totalmente ese corazón, pero no te enfoques en eso, enfócate y dile, Señor, aquí está esta vasija que te necesita, que pongas tus manos en mí, que sanes cada herida que está en mi corazón, aún en mis emociones, ¿no? Hay emociones, hay algunas mentalidades muy débiles que quieren pero no pueden, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que tú y yo podemos tener la mente de Cristo. Hay personas que nomás piensan negativo, negativo y negativo, y negativo pareja, dice, ¿no? ¿Cómo está la situación? Negativo, ¿verdad? Sí. Pero hay personas muy negativas, con actitudes muy negativas, y yo sé que tú a lo mejor conoces esas personas, ¿verdad? Que siempre pues están siendo muy pesimistas, ¿no? Pero déjame decirte que Dios puede cambiar esa mentalidad. Una mentalidad de que tener una mentalidad mediocre, una mentalidad desértica, una mentalidad con mucho dolor, ¿verdad? Recuerda de que dice la palabra, tal como tú piensas, tal tú eres, ¿verdad? Entonces Dios quiere cambiar una mentalidad de una mentalidad mediocre, ¿verdad? A una mentalidad de reino, una mentalidad pesimista, a la mentalidad de Cristo. Yo creo que es nada más que tú te decidas y que te apercibas hoy, que voltees dentro de ti, ¿verdad? Y digo, Señor, necesito que te entrones en mi corazón, porque Él tiene el poder para cambiar, para transformar nuestra mente, ¿verdad? Él menciona, y Pablo lo menciona, que Él tiene el poder para ser transformado. Dice, no te conforméis a este siglo, este mundo, sino sean renovados, ¿verdad? En Cristo Jesús, ¿no? Entonces Dios puede hacerlo, ¿no? Así que claro que sí. Ahorita vamos a, Dios mío, esta situación es muy triste, ¿no? Pero Dios tiene el poder, y aquí está el alfarero, mija. Si lo que el Señor ha querido destruirte, tú levántate, Sara, levántate y dile, ahora que esto me pasó, Dios me va a sanar mi corazón. Y recuerda, lo que no pudo destruirte para muerte, eres para bendición. Eso no te destruyó para muerte. Al contrario, sigues viva. Si tienes una marca, pero esa marca cuando tú la mires dice, es que salí viva e ilesa. Entonces eres una más que vencedora. Y esa marca es, en Cristo fui crucificada, ¿verdad? En Cristo también fui, porque a veces es necesario sernos, como el Señor dice, como su palabra dice, habla, y dice que con Cristo, Pablo, ¿no? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y muchas de las veces vamos a pasar muchas adversidades, mucho dolor, mucho sufrimiento, ¿verdad? Pero lo que el enemigo no pudo hacerlo, no pudo destruirte ni matarte, mija. Así que al contrario, has resucitado para ser de bendición para otras mujeres, ¿verdad? Que Dios te va a usar, Sara, claro que sí. Y que Dios, y en este momento que el Espíritu Santo está contigo, tú le vas a decir, Señor, por favor, ten misericordia, sana mi corazón, entra en mi corazón, establece tu reino en mi corazón. Y que Él empiece a sanar cada herida, porque Dios tiene el poder aún para transformar corazones y por convertirlo aún en carne, ¿no? Hay corazones que se hacen piedra, no por las circunstancias, ¿verdad? Sufrimiento, dolor, desierto, valles, ¿verdad? Por tantos retos, tantos desafíos, pero el Señor tiene el poder para convertirlo en uno de carne, ¿verdad? A veces
cuando pasamos por mucho dolor y sufrimiento, bueno, pues nuestro corazón se amarga, ¿no? También se amarga. Envidias también, se endurece, ¿no? Pero tu corazón no está así. Necesitamos voltear al Señor, necesitamos el amor de Dios y dile, Señor, es duro y no puedo perdonar a aquella persona que me hizo tal daño. Y usted me va a preguntar, ¿por qué voy a perdonarlo si usted no sabe lo que me hizo? Y tal vez no sé la magnitud del dolor tan grande que te hizo, pero lo que sí sé es que Dios te entiende perfectamente, te comprende perfectamente y Él sabe el dolor tan profundo. Por eso Él desea trabajar en tu corazón como en cada corazón que están pasando por sufrimientos, ¿verdad? Así que claro que sí, ahorita vamos a estar orando. No sé si quieras anexar algo más. Lo que llega a mi pensamiento, pastora, es por decir, yo he escuchado mucha gente aún en el pueblo de Dios o conocidos que están ahí en tu trabajo o así, que gente cercana a ti que te dice, yo fui usado por Dios, Dios me usaba grandemente, pero ya no. Y queda ese dolor en el corazón, ¿verdad? Pero no dejas de ser vasija. Es tiempo de que te levantes y el Señor hoy te dice, como le dijo a Jeremías, levántate de la condición que estás y ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Hoy Dios te está hablando y te está diciendo, si tú has sido esa vasija que te has apartado del Señor y el Señor te usó de una manera poderosa y usó tu vida, pero ya te apartaste de Él, ya ese tiempo pasó. Déjame decirte que hoy Dios te está hablando. Hoy quiere el Señor que tú te levantes y escuches su palabra y vuelvas a ser esa vasija para el cual Él te está usando, para el cual, Él te quiere usar, para lo que tú fuiste diseñado. Nunca es tarde. Y el alfarero siempre está ahí, como el hijo pródigo, ¿verdad? El padre lo estaba esperando con los brazos abiertos, no para reclamarle, no para reprocharle, sino con aquel amor tan eterno, ¿verdad? Que Dios quiere que te levantes y vuelvas a ser esa vasija. Mientras hay vida hay esperanza. Y si tú fueses esa vasija usada, pero ya no está siendo usada, vuelve a la casa del alfarero y Él te hará escuchar sus palabras, porque Él no ha terminado la obra contigo. Y qué hermoso, pastora, que dice en Primera de Efesios 1:6, donde dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros no va a parar hasta perfeccionarla. Tenemos que ser procesados, moldeados en muchas áreas de nuestra vida, pero siempre vamos a estar en las manos del alfarero. Y eso es hermoso, porque como usted ahorita decía, como a lo mejor cosas vienen y nos hacen tanto daño, vienen y nos trastornan nuestra vida, nos sacuden, pero qué hermoso es saber que no estamos solos y que el alfarero está con nosotros. Y quizás la pastora, quizás el hermano, quizás nadie te entienda, pero el que te creó, el que te formó, el que te escogió como una vasija escogida con un propósito, Él sí entiende lo que tú estás pasando. Y Él es el único que puede sanar tus heridas, levantarte, perdonarte. Quizá para ti es imposible, pero para Dios no. Déjate moldear, déjate ser usada, déjate ser sanada para que tú puedas cumplir con el propósito que Dios tiene para tu vida. Es cierto, mira lo que dice aquí en Primera de Pedro 6:7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Y luego el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra, cual sea manifestado Jesucristo. Como aún cuando hablábamos, ¿no?, que en el templo de Salomón había también vasijas de plata y del oro, y que tenían que ser procesados, tenían que ser fundidos, ¿verdad? Pero todavía más, tenía que llevar más, ahora sí que a otro nivel de fundición el oro, ¿no? Pero tanto el oro como el de la plata tenían que ser separados, ¿verdad? Pero aquí lo habla Pedro, ¿no? Porque nuestra fe tiene que ser probada, tiene que ser sometida, porque recuerda que el Señor te quiere llevar de menos a más. Él así lo dijo en su palabra, porque yo te llevaré de gloria y gloria y de poder
en poder, ¿no? Entonces, son procesos dolorosos. Algunos tienen llamados no tan... Vemos el llamado de Pablo, wow, mis respetos, ¿no? Pero hay diferentes tipos de llamados. Y por diferentes tipos de llamados, unos son más responsabilidad delante de Dios que otros, ¿verdad? Pero de igual manera, somos responsables delante de Dios para llevar ese fruto, para poder cumplir con el diseño y el propósito que Dios nos mandó a hacer aquí en esta tierra. Entonces, otros, más que otros, tienen que ser procesados aún más fuerte, ¿no? Si no, pregúntaselo a Pablo, ¿no? Y a mi Jesús era un llamado varón de dolores, ¿verdad? Él fue procesado, el mismo Jesús pasó por todo tipo de dolores. Nadie como Él te puede comprender y entender. Así que nuestra fe pues tiene que ser probada muchas de las veces, ¿no? Hay muchas luchas internas que necesitan ser cambiadas. Hay muchas actitudes, ¿no? Que necesitan ser ahora sí que transformadas, ¿verdad? Basándonos en las palabras como hablamos, ¿no? Dice que conforme lo que está dentro del corazón habla nuestra boca, ¿no? Entonces dice, ay, hijito mío, te voy a tener que procesar otra vez, ¿no? A veces el Señor nos hace avanzar 3 pasos, pero nuestra desobediencia y vamos para atrás otra vez. Y todo lo que el Señor conquistó, haz de cuenta, se hace nada. A veces en ese proceso ahora sí que de la prueba, pues muchos retroceden y regresan al mundo, ¿no? Cuando es la peor de las decisiones, ¿no? Dice, recuerda que el Señor nos libera de 7 espíritus mínimo, ¿no? Como liberó a aquella mujer, María Magdalena, ¿no? Pero si esa casa no es limpiada, no es habitada por el mismo Rey de la Gloria, porque cuando Él viene a nuestras vidas, ¿verdad? Él limpia esta casa, Él vive, Él mora en esta casa, se establece en esta casa, pero ahora sí, por X o Y, por al ser pasados por el fuego, ¿verdad? En lo cual dice Pedro, alégrate. Por un poco de tiempo esto va a pasar, pero es necesario para que la gloria de Dios sea manifestada en ti. Pero en estos procesos no queremos. Ahora sí que nos hace retroceder y vamos al mundo. Pero cuando recuerda que Marcos dice, no, que tienes que mantenerte en esta casa, que donde el Espíritu Santo habite, porque si esa casa no está habitada, dice que entran otros 7 peores, ¿no? 7 más. Si había 7, se van a traer otros 7, entonces dice que su condición es peor que la primera. Entonces todo lo que Dios había conquistado, santo Dios de la gloria, nosotros somos que por tomar esas malas decisiones, ¿verdad? O por no querer estar en ese proceso, retrocedemos, ¿verdad? ¿Y para qué quieres? No lo hagas, mantente firme, resiste y avanza. Esto se trata de resistencia, esto se trata de avanzar, esto se trata de mirar al autor y consumador de la fe. No despegues tus ojos de Dios, no escuches a personas que no tienes que escuchar, porque recuerda que hay vasijas de deshonra, ¿verdad? Donde hay, ahora sí que pues esa corrupción en el corazón, ¿no? Tanta amargura, de tanto dolor, de tantas situaciones que lleva el hombre porque no se deja, ahora sí, procesar. Y no sé si tú has escuchado esa frase, estoy en el proceso, pastora, espérenme, estoy en el proceso. Y nos justificamos, ¿no? Pero ¿realmente te estás dejando procesar por el alfarero? No, muchas veces no nos dejamos procesar, no queremos ser procesados por nuestro alfarero, por nuestro diseñador, pero la única forma en que, mira, y eso que es cristiano, espérese, hermana, espéreme, estoy en el proceso, ¿verdad? Muchas veces se justifican cuando no debe de ser así. Así es. Tenemos que tener paciencia también con ellos, ¿verdad? Pero enseñarles de realmente te estás dejando procesar, ¿verdad? Sí, pastora.
Y es como decía usted, ¿verdad, pastora? La fe es probada por el fuego. Y como ahí en Isaías 43, versículo 2 dice, cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, porque Él va a estar con nosotros. Entonces, dejémonos moldear, ¿verdad? Porque la vasija, el alfarero, cuando ya está terminada, dice que la moja y luego la pone a secar y luego la pasa por el fuego para ver si ya está lista, pastora, para contener para lo que fue formada. Y tenemos que ser procesados, aunque no nos guste, ¿verdad? Tenemos que ser pasados por diferentes pruebas. Y yo a veces decía, híjole, ¿cómo cuando Pablo dice, siéntete dichoso, siéntete contento? Y tú dices, ¿cómo puedo yo estar contento, estar dichoso cuando estoy pasando por una prueba difícil? Pero ¿sabes qué? Cuando aprendes a conocer al Señor y sabes que tienes que pasar por diferentes pruebas, la palabra del Señor te dice, por esta leve tribulación momentánea, no es eterna, es momentánea, pero esa leve tribulación producirá un peso cada vez más excelente de gloria. Entonces, cuando tú ya sabes que Dios permite los procesos en tu vida para crecer, para avanzar, porque son necesarios, ¿verdad? A veces nos tiene que quitar nuestro yo, nuestras malas decisiones, enfrentamos las consecuencias de nuestros actos, sabemos que Dios nos está trabajando y qué padre al que ama a su hijo no lo corrige y qué hermoso es, ¿verdad? Pero si nuestra mentalidad cambia, en vez de sentirnos, ay, no quiero pasar por el proceso, a decir, Señor, ¿qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres que enseñe? Yo creo que es ahí donde se encuentra el gozo en nuestra vida, hermanos. Y sí tenemos que pasar por esas pruebas. Entonces dejémonos moldear, dejémonos formar por el alfarero. Así es. Tenemos que reconocer que los hijos de Dios reconocen, ¿verdad? Que todas las cosas son puras, ¿verdad? Para los puros, pero más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Qué tremendo, ¿verdad? Martín hace una pregunta, Martín, hermosa a eso. Dice, dice que su padre lo lastimó mucho, se tuvo que salir de casa desde muy pequeño. Claro, qué bueno, Martín dice, yo ya lo perdoné, pero ahora mi pregunta es, ¿cómo mejoro mi relación con él? Me imagino que la relación con su papá, ¿verdad? Cuando un corazón que tuviste, te felicito primeramente porque tuviste la valentía y el amor y reconocer que es tu padre, ¿verdad? Uno de los mandamientos es honrar a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y que traen promesas, ¿verdad? Para que te vayan bien en esta tierra y tus días serán más alargados. Y qué bueno, es un principio de reino, Martín. Qué bueno que te decidiste perdonarlo. Otra de sanarle el corazón, eso le corresponde también a Papá Dios, pero nada más que eres tú quien, Señor, sana mis heridas del pasado, ¿no? Sana todas esas heridas que vivimos con nuestros padres. Yo creo que la mayoría, muchos, si yo preguntase aquí en este programa quiénes fueron heridos por los papás, muchos van a levantar las manos, muchos, ¿verdad? Porque como que en tiempo atrás los padres eran más rígidos, ¿verdad? Ahora hoy en día se fueron a los extremos, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos los padres eran tan rígidos que los educaban tan terriblemente duros, ¿no? Duros. Y eso daña en el corazón muy fuerte. Entonces, de tal manera que cuando ellos se casan, tienen sus hijos, vuelven a ser ahora el mismo patrón, porque eso fue lo que enseñaron. Pero cuando uno viene a Cristo, Dios los forma y les enseña que las cosas no son así. Que ellos estaban así, sus padres, ahora así, porque sus padres eran igual, ¿no? No tuvieron otra enseñanza y no tuvieron, ahora sí que ese modelo de Cristo, del Padre, ¿no? Entonces, te felicito, Martín, porque entendiste cuál importante es el perdón. Ahora, lo demás, yo sé que tú abres el corazón a Papá Dios y dile, Señor, sana mi corazón de todas esas heridas del pasado que yo sé primeramente por fe que ya son sanadas
Y qué bueno, que yo creo que sí, de tal manera porque tú quieres mejorar la relación con tu papá. Vaya que necesita tener humildad de la buena, Sí, ¿verdad? para poder- ujú. La humildad, dice su palabra, que el que se hace humilde, el Señor lo exalta. Al soberbio, Él lo ve de lejos. Y eso es un buen punto. Así que ve a tu papá y abrázalo. Sé que al momento a lo mejor no lo vas a sentir, pero abrázalo. Trata de tener una relación con él, de convivir con él, ¿verdad? De platicar con él. Eso te va a ayudar muchísimo y eso incluso te va a ayudar para seguir sanando tu corazón. Y te felicito, Martín, y hazlo. Sé que Dios dice su palabra que Dios no te dio un espíritu ahora sí de cobardía, sino de amor, el amor de Dios para amar, para perdonar, sino que Dios te dio también esa valentía. Ve a Él, ve a papá, y yo sé que mientras tú empieces a entablar esa comunicación, la relación se va fortaleciendo, Martín. Te felicito y el momento que vayas, Dios te dio la valentía y tienes la humildad en ese corazón para hacerlo, ¿verdad? Recuerda que el que se hace humilde delante de Dios será enaltecido. Así que yo creo que es el deseo del Padre Eterno, como Dios puso el deseo en tu corazón de hacerlo. Así que ve, hazlo, ve con Él, abrázalo. A lo mejor sin ninguna palabra, solo abrázalo. Un abrazo guiado por el amor de Dios hace muchos rompimientos. Así que ve y abrázalo. Y luego me gustaría que la próxima semana me dieras el testimonio, pero hazlo, Martín, y verás que va a ser algo reconfortante, que te vas a sentir libre completamente. ¿Ven? Gracias, Martín, por abrir tu corazón con nosotras. Ay, Gerardo, muchas gracias. Nos saluda desde Guatemala, igualmente, desde Ciudad Juárez. Amén. ¿Verdad? Te mandamos saludos y un fuerte abrazo y gracias por sintonizarnos este viernes. Flor, claro que sí. Vamos a orar por Flor. Vamos a orar por ti, Flor, ahorita ya vamos a comenzar nuestras oraciones. ¿Y qué les parece si ya la pastora Giselle ya está anotando, verdad? Sí. Pastora, y aquí vamos a estar orando, Flor. Ora para que Dios tiene el poder para restaurar tu familia y unirla. Háblales, yo sé que tú tienes a Cristo. Y yo creo que también tus hermanos, habla a tus hermanos, dile que el mayor ejemplo de perdón fue Jesucristo. Y si Dios lo hizo, tú lo puedes hacer. Y tus hermanos, abrázalos mucho a tus hermanos. Ellos necesitan mucho amor, ¿verdad? Tal vez nuestros padres, no somos quien para juzgar a nuestros padres, ¿verdad? Y una de las bendiciones, como vuelvo a repetir, fue ahora sí honrar, amar a tu padre, no importando cómo fue, ¿verdad? Con nosotros, ¿verdad? Pero eso habla una gran bendición, de un gran principio de reino. Y que nosotros somos, ahora sí que tú eres una mujer que eres llamado para honra, una vasija de honra, una vasija de misericordia, ¿verdad? Háblale a tus hermanos y que Dios tiene el poder para poder sanar las heridas, ¿verdad? Y ora por ellos también, claro que sí, manténlos en oración y ojalá que, no sé si tus hermanos se conozcan a Cristo o no, pero diles que Dios puede sanar esas heridas, amén. Claro que sí, vamos a comenzar en este momento, ya vamos a comenzar para las oraciones. Gracias por sintonizarnos. ¿Y qué te parece si te unes a nosotros a interceder por cada uno de nuestros hermanos que están pidiendo la petición? Tú también, Dios te ha dado el poder, que estás conectado para unirnos a las necesidades de nuestro hermano, ¿verdad? Claro que sí. Giselle. Sí. Adelante. Amén. Solamente quería comentarles, ¿verdad, mis hermanos? Pues la palabra del Señor nos dice en Filipenses 4:13 que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Entonces, puesto los ojos en Él, ¿verdad? Para poder salir adelante en todo lo que
lo que se nos presente, y vamos a estar orando en esta mañana por Brenda. Ella nos pide oración por las mujeres indefensas y por así cada una de las Amén. peticiones, mis hermanos, que nos han estado pidiendo, porque para Dios no hay nada imposible. Y vamos a empezar. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos las gracias, Padre, porque tú tienes el cuidado y el control de todas las cosas. Señor, tú eres bueno, Padre Santo, eres fiel. Gracias por podernos acercar continuamente, Señor, al trono de la gracia, donde encontramos el oportuno socorro. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y ponemos cada una de estas peticiones en tus manos, Padre. Mira, Señor, Brenda, ella nos está pidiendo por las mujeres indefensas. Cuántas mujeres heridas, cuántas mujeres dañadas por tantas cuestiones, Señor, tantas mujeres que están sacando a sus hijos solos adelante, cuántas mujeres, Señor, pero todas estamos en tus manos. La mujer, Señor, es una obra, una creación hermosa, de gran valor ante tus ojos, y tú conoces, Padre Celestial, la necesidad de cada una. Yo te las pongo, quizás yo no las conozca, pero tú sí, Padre, y yo sé que tú siempre llegas en el momento preciso, y yo te las pongo en tus manos, en la petición de Brenda, Señor. Igual a nuestra hermana Alejandra Durán, ella nos está pidiendo por sanidad. Ella pasó por un proceso de derrame cerebral, Señor, pero hasta el día de hoy está viva, Señor. Tu misericordia y el propósito que tú tienes para su vida la tiene de pie. Quizás, Señor, está siendo un proceso doloroso, quizás sea un proceso difícil, pero en todo, Señor, nosotros creemos fielmente lo que la palabra del Señor describe, que dice que por las llagas del Cordero que fue inmolado, nosotros hemos sido sanados. Y quizás, Señor, en lo natural vivamos las situaciones de enfermedad como ella, Señor, en ese derrame cerebral donde su brazo, Señor, no tiene el movimiento, pero tú eres poderoso, Padre, para levantarla en esta hora, y nosotros declaramos sanidad en el nombre de Cristo Jesús, por la sangre del Cordero que pagó por nuestras enfermedades, Señor, y declaramos que ella va a salir de ese proceso, Padre, en victoria. Pero yo te pido que le des la paz que sobrepasa todo entendimiento, que seas tú ayudándola, Padre, a no entender, pero a quizás a confiar día a día, Señor, puesto que ella tenga sus ojos puestos en ti, porque cuando nosotros ponemos nuestros ojos en ti, las cosas son diferentes. Yo la bendigo en esta hora en el nombre de Cristo Jesús, y te pongo ella, su economía, su familia y todo en tus manos, Padre, el único que puede ayudarnos y para el cual nada es imposible. También te pido por Martín Ceballos, Padre. Él dice que él ya perdonó a su papá, y gracias, Señor, porque a veces nos cuesta tanto, a veces no es fácil, Señor, pero tu palabra nos insta a hacerlo, a ser perdonados como tú nos perdonaste. Pero él, Señor, él quiere que la relación con su padre mejore. Guíalo, Espíritu Santo, direcciónalo, enséñalo a acercarse a ti, y que él pueda dar el amor que solamente tú puedes depositar en él para su padre. Señor, yo sé, Padre, que lo que tú anhelas es ver familias unidas, y él ya ha dado el primer paso, Señor, él lo quiere, y yo sé que él va a mirar tu gloria, porque tú, Padre mío, eres fiel. También te pido por mi hermana Flor Jurado, Señor. Ella dice, ¿verdad?, que hubo situaciones difíciles en su vida, pero ella está pidiendo sanidad por su familia. Jurado Zapata, Señor, para ti no hay nada imposible, Padre. Tú eres el que hace cosas nuevas, Señor. Sabemos, Padre, que hay tantas dificultades, que la humanidad viene arrastrando tantas cosas, Señor, y que aunque como padres no queramos, Señor, a veces no somos de la manera correcta con nuestros hijos. Pero yo te pongo a esta familia en tus manos, que seas tú, Padre mío, sanando cada herida, sanando cada palabra, trayendo unidad, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús, derribando toda fortaleza, Señor, todo aquello que se levanta para que esto se lleve a cabo, Señor, deshaciendo toda obra del enemigo en esa familia, Padre, porque tú quieres familias fuertes, fundadas en la roca, Señor. Yo los bendigo y los pongo en tus manos, porque solamente tú
tienes, Señor, la esperanza, la respuesta y el pronto auxilio para cada una de nuestras necesidades. Gracias, Padre, porque te tenemos. Gracias, Señor, porque podemos recurrir continuamente a la roca de nuestra salvación, a nuestro refugio, a nuestro amado. Yo bendigo a estas familias, a estas personas. Padre, también te pongo a Antonio Monarres y te pido por sus hijos, Padre. Sus hijos se han apartado de ti o quizás no te conozcan, pero nosotros, Padre, que te conocemos, nosotros que te hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, te damos las gracias, Padre, porque no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos, Señor, que tú tienes un plan en específico para nuestros hijos y que tú obras, Padre, aunque a veces nosotros no los podamos ver. Nosotros declaramos, Señor, que nosotros y nuestra casa, Señor, te servirán porque tú eres fiel a tus promesas y tu palabra dice, Señor, que si nosotros nos mantenemos, que si nosotros nos arrepentimos y te buscamos de todo corazón, tu espíritu y tu palabra no faltará en nuestras generaciones, en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos. Y nosotros te creemos, Padre, porque tú eres fiel a tus promesas. En esta mañana te bendecimos, te damos gracias por esta palabra, por la edificación de la vida, Señor, de cada uno de los oyentes, de los espectadores, de los que estaban escuchando, anhelantes, Señor, de una palabra de ti, Señor, salida de ti, de tu corazón para sus vidas. Yo sé, Señor, que todos somos vasijas y todos estamos pasando por diferentes procesos, pero es necesario que nos acerquemos a ti y que dejemos que tú seas moldeando nuestra vida. Y es lo que yo te pido, no solamente, Padre mío, para mí, sino para cada uno de mis hermanos que están oyendo esta transmisión, pero que la van a oír. Señor, que sean sus vidas, Señor, restauradas, sanadas, libertadas. Señor, que nos acerquemos a ti confiadamente, donde podemos encontrar el oportuno socorro y que nunca seamos vasijas de deshonra, Señor, de ira, sino vasijas escogidas, usadas, Señor, que sean llenas de tu presencia. Te bendecimos y te exaltamos y te damos la gloria, Padre, porque sabemos que tu oído ha estado presto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tal vez ahorita tú no mencionaste algunas de las peticiones que tú escribiste aquí, pero ella estuvo aquí orando por unas y yo estuve aquí al tanto de otras. ¿Está bien? Así que, Vero, adelante. Confía en el Señor, que Dios es el que está ahí indudablemente en esa sala quirúrgica, ¿verdad? Que Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Pon tu confianza en el Señor y ten paz. Por Nancy, por ti también estuvimos orando, por Martín y por todos, ¿verdad? De los que a lo mejor no pudimos leerlos o abarcar todos, pero lo pusimos en oración. Así que confía en el Señor, que conforme a tu fe se ha hecho. Así que cree en Él, que Él lo va a hacer. Bueno, pues Dios me los bendiga. Gracias. Una vez más les agradecemos por sintonizarnos en este viernes a la misma hora, en este mismo canal. Así que los vemos el próximo viernes con un tema, ahora sí, más hermoso, ¿verdad? Amén. Todos los temas son hermosos Así en el es. Señor. Así que gracias, un fuerte abrazo y tengan ustedes un bonito fin de semana. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. Hemos llegado al final de tu programa. Es hora de edificar. A cargo de la pastora Raquel Bustamante. Te esperamos la siguiente semana a la misma hora, aquí por Shekinah 95.1. Si no tienes una iglesia donde congregarte, eres bienvenido en El Shaddai, Ciudad Juárez. Estamos ubicados en calle Ejido San Gavino, esquina con Monte Memphis. Ampliación, Nuevo San Isidro. O búscanos en Facebook como Iglesia Shaddai, CDJRZMEX. Muchas gracias y hasta la próxima. Dios te bendiga. Tuyo